¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo a todas las personas que estén viendo este nuevo inicio del videoblog. Mi nombre es Daniel y como ustedes pueden ver, hemos cambiado ya de imagen. Bueno, para los que ya habían visto anteriormente este videoblog del ecosistema digital con el nombre de Estrategia, como nos llamábamos anteriormente, pues nada más estamos volviéndolo a grabar. Se va a tratar del mismo contenido, de todo lo que es un ecosistema digital, pero con la diferencia de nada más el cambio de imagen, ¿no? Que ahora somos Juanito Veneno, Estudio Digital, y pues principalmente, bueno, es el video intro. Y una de las cosas que queremos transmitir es un poquito más de conocimiento para todas aquellas personas. Bueno, va más dirigido para aquellas personas que no tienen muy bien aterrizado lo que es un ecosistema digital, lo que comprende los canales, cómo están desarrollados, qué hay detrás de todo ese ecosistema digital, para qué sirve, porque al final de cuentas es una herramienta de apoyo para tu negocio, para tu empresa, para tu marca personal, específicamente para vender o darte a conocer. Y de alguna forma es el inicio de un proceso, ¿no? De un proceso de un modelo de negocio nuevo que ya se viene dando desde hace algunos años, que es el modelo digital, ¿no? Que lo comprenden, bueno, ya a lo largo de todo esta primera temporada, porque realmente están planeadas 3 temporadas. El contenido de 2 ya está listo, pero falta todavía algunas cosas. Es el primer, se puede decir, el regreso de este podcast o videoblog, como lo quieran llamar. Al final de cuentas se llama videoblog, pero este contenido también está en podcast, como ustedes lo pueden ver alrededor de la pantalla. Por ahí debe de haber algún icono de lo que es o la dirección, o cómo lo pueden encontrar en algunas plataformas de podcast. Bueno, ya dando un poquito de introducción con respecto a esto, uno de los objetivos que ya les había comentado es de que ustedes se enteren, que sepan qué es un ecosistema digital, y principalmente las razones por las cuales yo tuve la necesidad de hacer este contenido, de crear este contenido, por el hecho de que he tenido algunos clientes o prospectos a clientes. Con algunos sí se hicieron algunas cosas, con otros no, pero tienen una información a lo mejor muy corta, no tienen tan centrado, tan específico. Probablemente en este 2020, más bien en el 2020, porque ya estamos a principios de año del 2021, probablemente mucha gente sí ya se metió a ver todo lo digital, ¿no? Y qué hay, y ver qué es una página web, y el blog, y todos los canales que vamos a ver a lo largo de esta primera temporada, que son 10 episodios como este. Y vamos a ir viendo, ¿no? Los vamos a ir viendo a lo largo de todos estos episodios. Más en específico cada canal, ¿no? Cada canal y a quién va dirigido, de alguna forma los costos, tanto económicos como de tiempo. Principalmente que ustedes estén informados, ¿no? Porque tuve muchos errores de parte mía y de algunos, bueno, con algunos clientes que traté, pues todavía no tenían bien aterrizado y se tardaron y me imagino que lo solucionaron, ¿no? Pero a principios de que empezó a haber todo este problema del encierro, pues
muchas empresas sí se tuvieron que pasar, ¿no?, a lo digital, y principalmente lo que fue las personas que vendían productos, ¿no? Inmediatamente corrieron a crear sus tiendas en línea y sin saber realmente contextos, ni precios, ni todo lo que implica todo este ecosistema digital, esta herramienta, que al final de cuentas, como les comento, es una herramienta. Es una herramienta que debemos de tener todos los que nos dedicamos a vender algún servicio o algún producto, porque en primera, pues por estas circunstancias de situación, y que no depende de esto, ¿no? Esto ya se venía dando y se viene dando, y créanme, vienen cosas mucho más, pues más enfocadas o más tiradas a lo digital, ¿no? Más cargadas hacia ese lado, y que va a aplicar para todos los negocios, ¿no? Todos los servicios y todos los productos. Y bueno, uno de los objetivos es ese, principalmente que ustedes estén informados de toda la parte trasera, los procesos, el cuánto cuesta, los tiempos, para qué sirve cada canal, cómo está enfocado cada canal, y lo básico, ¿no? O sea, esto es como que del arranque, para que después, más adelante, que la segunda temporada, que vamos a ver todo lo que es la parte de marketing, la parte de un poquito de cultura laboral con respecto a todo esto digital, que también ya por ahí ya se va a empezar a subir el podcast. Estén ustedes de alguna forma llevando la continuidad de toda esta información, ¿no? Porque es algo que debemos de tener todos los que tenemos o los que nos dedicamos a vender algún producto o algún servicio. Como les decía, mi nombre es Daniel, y bueno, mi experiencia con respecto a todo este enfoque digital, pues nació hace casi 10, 12 años, ¿no? Que yo me enfoqué un poquito más, estaba más enfocado en todo lo que era la personalización textil, y en especial cuando surgió la personalización textil digital. Se puede decir que esos son mis inicios, o es de donde yo vengo, de donde yo nací, porque yo me estudié otra cosa y me dedicaba anteriormente a otra cosa. Pero a partir de esa época o de esa etapa que viví con respecto a la personalización textil, y ya les iré platicando de la empresa donde yo trabajaba, lo que hacía, cómo fui. Bueno, y algunos, si se quieren adelantar, pues en el podcast ya lo pueden escuchar, ¿no? Y bueno, eso es principalmente a lo que de donde yo vengo, de la parte digital, ahí nació, porque ahí fue donde empecé a conocer mucho de diseño gráfico, conocer equipos de personalización textil, como eran los plotters de corte, los plotters de impresión, los programas o las plataformas de diseño, el software de diseño, todo lo que es la paquetería de Adobe, CorelDRAW, y bueno, de ahí fue muchas cosas, ¿no? Fue fotografía, fue teoría de color, y ya me metí mucho a la parte de diseño gráfico, ¿no? Mucho porque convivía mucho con diseñadores gráficos con respecto a clientes. Sí, más que nada clientes o clientas que eran diseñadores o diseñadoras. Casi convivía mucho con ellos, ¿no? Tenía mucho contacto con ellos de diferente empresa, por el hecho de que yo estaba al frente de un local o de un showroom, que le llaman. Y bueno, yo era la persona que lo dirigía, y la persona que dábamos en ese tiempo, dábamos servicio de maquila inmediata, ¿no? O de alguna forma inmediata, por el hecho de que tenía yo los equipos ahí, tú ibas y me dejabas tu archivo, hacíamos pruebas, y de repente qué tipo de producción fuera, tanto como podía hacer muestras nada más, como hacer producciones grandes. Y no precisamente era la primera función de ese showroom, ¿no? Era principalmente a las personas que contactábamos en las expos, se dirigían ahí, y bueno, yo les daba una presentación de cada equipo, cómo funcionaba, daba capacitaciones, y bueno, en fin,
de ahí vengo, ¿no? De ahí fue el proceso de meterme a lo digital. Y bueno, pues más adelante, durante todo el trayecto de todo este podcast o este videoblog, van a ir descubriendo todo lo que fui aprendiendo y cómo fui aprendiendo, ¿no? Porque se puede decir que sí, muchas cosas sí las estudié, muchas las aprendí en la marcha, pero fue una mezcla, ¿no? Una mezcla medio extraña, porque yo, después de que yo ya no estuve trabajando en esa empresa, casi por lógica, pues decía, me quiero dedicar a esto, ¿no? A la maquila de personalización y toda esa onda. Pero finalmente me fui por el lado más digital, cuando yo ya me di cuenta de que esa parte de la época de la personalización se empezó a convertir en un commodity, que ya más adelante también veremos que es un commodity, y ya no me metí a eso, ¿no? O sea, yo dije, ¿sabes qué? Lo que viene es la parte digital, ¿no? Esto que les voy a desarrollar a través de 10 episodios, que es el ecosistema digital y toda la parte tecnológica, de tecnología web, que está detrás de todo lo digital, ¿no? Y bueno, esa es una de un poquito de mi trayecto con respecto a lo que me llevó a formar este estudio, ¿no? Estoy enfocado a este tipo de servicios digitales, tanto de desarrollar todos los canales, como darte soporte, asesoría, un poco de consultoría, como le llaman, que va a ser es uno de los factores de disrupción en los cuales se va a segmentar o se está segmentando esta parte. Bueno, esto ya lo veremos más adelante, durante todo el proceso de todo este videoblog. Vamos a ir descubriendo y vamos a ir dando pasos de todo lo que viene, ¿no? Porque hay mucho conflicto de decisiones en las empresas, en los negocios, en las personas, de querer cambiarse a lo digital, ¿no? Les da miedo, no quieren invertir, a lo mejor saben qué es, pero no tienen el suficiente contexto para tomar decisiones, y ese es uno de los principales objetivos tanto del estudio digital como de este videoblog, ¿no? Que es pues tenemos experiencia, ¿no? Tenemos experiencia en desarrollar, tenemos un poco de experiencia en tratar de asesorarte, ¿no? Y de tener esa base principal de crear un poquito o de enfocarte a lo digital, ¿no? De ir de la mano con ustedes, de las personas que quieran trasladar su negocio o empezar su negocio digital. Es una de nuestras funciones, ¿no? Otra de las cosas, como les digo, van a ser 3 episodios, 3 temporadas. La primera va a ser esta, que es el ecosistema digital. La segunda es, que ya la había anunciado anteriormente en alguno de los videos del canal, que por ahí pueden ver, en la tercera llamada, creo, que así le puse. El nombre de la siguiente temporada, que era Cultura y Tecnología Web. Creo que así es, o Disrupción y Tecnología Web se llama, creo. Pero bueno, en los demás episodios vamos a ir viendo todo el contenido y todo lo que viene ya detrás. El tema principal de esta temporada va a ser el ecosistema digital, que más adelante vamos a ir desarrollando, que consta de 7 canales. El siguiente episodio vamos a ver lo que son los clientes, porque todo esto gira alrededor de los clientes, usuarios o consumidores, como les quieran llamar, que también ya lo pueden también escuchar en alguna de las plataformas de podcast. Y si no, pues sigan el siguiente video, se va a tratar de clientes, o al menos ese es el título oficial del siguiente episodio. Y más que nada nos enfocaremos un poquito en el desarrollo de los clientes y por qué son tan importantes, ¿no? Y cómo se viene dando todo este cambio, esta transformación
de cómo consumimos, ¿no? De cómo nos hemos vuelto, de cómo está transformando porque es una transformación lo que está pasando de todo lo offline al online, ¿no? Y no es nada más de decir, pues sí, hazme mi ecosistema digital o mis canales y ya. Hay varios pasos, hay que tener un poquito más de contexto, porque no es de un día para otro que te esté dando resultados, ¿no? Porque es como, de alguna forma, entre comillas, empezar de nuevo, porque si vienen, todo lo que es tecnología está cambiando cada 3 meses, cada 2 meses, cada 6 meses, depende de todo lo que se vaya haciendo, y hay que estarle dando soporte a toda la tecnología con la cual quieras trabajar o ustedes quieran trabajar, o depende hacia dónde, todo depende de su punto B al cual quieran llegar. Bueno, el lógico es de crear más clientes, ¿no? O vender más clientes, o que la gente que te conoce te empiece a consumir por medio digital. Pero bueno, y bueno, eso es se puede decir, el banderazo de inicio de todas esas 3 temporadas que vamos a ir viendo a lo largo de este año 2021. Y a ver en qué nos depara dentro de un año. Esperemos que auguramos cosas buenas para todos. Y como siempre, y como les voy a estar repitiendo, siempre les voy a estar mandando un abrazo, porque el año pasado sí fue algo desesperante. Vamos a ver qué tal este año, ¿no? Digo, al menos ya hay un poquito de a ver qué pasa con la vacuna y lo que sigue, ¿no? Pero les mando un abrazo, mi nombre es Daniel. Me pueden contactar por todos los canales que están viendo en la pantalla, y resolver todas sus dudas, ¿no? Ahí estamos listos para interactuar con ustedes y estar al pendiente de todas sus dudas, todos sus cuestionamientos que tengan, y bueno, ahí vamos a andar. Es el primer episodio, que es el intro, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente video, y bueno, nos vemos la próxima. Gracias, un abrazo.